Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. ¡Wow! ¿Qué títulos, ¿no? Sí, estoy arrancando con la guía, estoy con la guía, ¿sí? Solamente estoy leyendo para que me entiendan hacia dónde voy. La organización, lo primero que vamos a ver, como dice el PowerPoint, ahí está, los perfectos y los engañados, los sufrimientos. Es el tema que yo voy a tocar aquí en la clase, va a tener un énfasis en esos dos temas, los perfectos, los engañados y los sufrimientos. Wow, es difícil las cosas, sin duda alguna, la vida no es fácil. Dale. Dice la Biblia ahí que es la carta de Santiago ha sido una carta amada después de Lutero. Ha sido una carta de un interés alto respecto a la manera como el cristiano que quiere cambiar toma Santiago. Santiago es una carta amada, es muy práctica, es muy memorable, es de las cartas que son fácilmente recordables por la cantidad de ilustraciones que da. Como ustedes lo vieron en el video, Santiago tiene una intencionalidad muy clara y es hacer imágenes de la naturaleza. ¿Lo recuerdan? Que en el video lo dije. Una relación a la naturaleza que recuerdan. Las olas del mar, muy bien. ¿Qué más? Magnífico. La hierba que se seca. Muy bien. La flor, tú dijiste la flor. La flor es muy linda. La flor es muy linda, ahorita te digo por qué. ¿Qué más? ¿Qué más? El viento. Importante. El viento. Muy bien. Maneja muchas cosas que usted se puede acordar. Por ejemplo, si usted va y ve un bosque que se está quemando, fuego, pero dice que así es mi lengua. Entonces note que Santiago tiene una intencionalidad clara de hacer una relación con la naturaleza para cuando usted salga y se encuentre el Parque Nacional o el Simón Bolívar, se acuerde que usted puede quemar ese parque con un comentario. ¿Sí? La intencionalidad de él era esa. ¿Por qué? Porque Santiago se piensa que aunque era un anciano ya, le gustaba mucho salir al parque, por decirlo así. Le gustaba mucho salir a dar vueltas y a caminar como Jesús. Note que Jesús siempre hace una relación con la naturaleza porque la naturaleza continuará. No iba a depender de. O sea, las olas del mar están hasta hoy. ¿Me hago entender? Jesús quería hacer algo trascendente en el tiempo. Y dejó como un espacio de eso la naturaleza. La usa la naturaleza para dejar imágenes. Imágenes que le lleguen a usted. Hombre, yo no puedo ser como la ola del mar. Ay, cierto que yo estuve en un barco, ¿cierto? ¿Cierto? Que vaya, ¿alguno ha sentido un viento? Ah, sí. ¿Alguno ha visto una flor? Ah, sí, yo la he visto. Entonces, ¿notan cómo vincula una frase con una imagen? Para que usted se acuerde. Entonces, por eso Santiago es tan memorable. Se acuerda tanto de las cosas. Santiago siempre da una declaración o dará una instrucción, ¿verdad? Y luego da una ilustración o una explicación. Entonces yo digo alto. Y después digo alto como la Torre Eiffel. Eso, gracias. Entonces, es la manera como él da un término y después lo explica con una ilustración. Santiago lo maneja eso. Una aclaración es que Santiago era incrédulo antes de la resurrección de Jesucristo. Santiago nunca fue una persona que estuvo con los 12, ¿sí? Claro, vamos nosotros, estamos yendo a la sanación del leproso. Ustedes notan en la Biblia, nunca hay una referencia a Jacob antes de, como lo dije, en realidad esta epístola se debería llamar para nosotros Jacob, pero debido a nuestra tradición, como nos llegaron las cosas, que es la católica, de Santiago, Italia, Roma, en fin, la realidad.
Su medio hermano. Su medio hermano. ¿No te viste el video? Yo lo explico ahí. Cristo resucitó y se le apareció a él, y él acepta a Cristo. Es uno, según 1 Corintios 15:7, es uno de los que a él, Jesús, se le aparece. Este es uno de los que esperaban el Pentecostés en el aposento alto en Hechos 1:14. Es el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, según Hechos 12:17 y 15:13. Más o menos se piensa que se escribe entre el 45 y el 49, más o menos. Y M.F. Unger dice, acerca de la epístola de Santiago, dice, es la más judía de todas, la más judía. El lenguaje en el original es la más judía de todas. Si le quitáramos el nombre de Cristo, no debería ir en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, porque tiene toda la característica de un libro del Antiguo Testamento, no del Nuevo, si no hubiera sido por Cristo. Entonces, si hay algo que rescata, que brilla en el libro de Santiago, es el nombre de Cristo, alrededor de una situación muy importante, y era el inicio de la iglesia primitiva. Como lo dije en el video, todavía los judíos se reunían en la sinagoga, no en iglesia. No estaba Antioquía, no estaba Éfeso, no estaba ninguna de las otras. Este es el inicio, el comienzo después de la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús sucede esto, hasta el capítulo 12. Está esto súper fresco, todo el mundo puede cuestionarlo. Y ustedes saben que cuando sale una mentira, cualquiera lo puede cuestionar, pero lo que dice Santiago en Jerusalén nadie lo cuestiona. Es tremendo, porque lo acababan de ver. Lo acaban de ver en Jesús. Entonces no podían contradecirlo. Entonces por eso es tan firme este libro. La epístola estaría en el canon, pues la interpretación de la ley del Sermón del Monte es supremamente firme ahí. Se considera el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Es el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. A Santiago se le llama el justo, porque tiene un alto nivel de justicia. tiene el equilibrio correcto, digamos. Por eso la persona que juzga el concilio de Jerusalén es él, no Pedro, porque se le consideraba una persona tremendamente justo. ¿Y qué daba su equilibrio? Sus rodillas de camello. ¿Qué era lo que hacía la diferencia con Pedro y Bernabé? Que este hombre oraba a toda hora y tenía un juicio tremendamente responsable, una sabiduría, un equilibrio. Note cómo el Señor nos deja un comentario al margen y nos dice, hombre, hay alguien que es justo y que su juicio es justo, correcto, toma las decisiones apropiadas, pero es una persona que vive orando. Y eso es una cosa que uno dice, no, pero eso es la oración. No, el Señor le da la oportunidad a él de tener rodillas callosas, como lo decían algunos. No sé si todo el mundo le pasaba y le tocaba la rodilla o no, pero dice que era muestre, sí. Dice la palabra que tenía rodillas de camello. ¿Y sabes también por qué oraba tanto, Cami? Porque era casado. dice primero. Primera de Corintios 9:5 dice que él era casado y que nunca sacó a relucir, nunca en su libro, ni en su situación en Jerusalén, nunca sacó a relucir su relación con Jesús para alcanzar un lugar, nunca. No se ve nunca en el texto ni anteriormente que Pedro, no, pero están compitiendo porque es el hermano. ¿Cómo se llama él? ¿Qué fue lo que leí ahorita? ¿Cómo dice? Sí, pero ¿cómo se llama en el verso 1 a él mismo? Siervo de Dios. Muy bien, siervo. No, oiga, empiezo escribiendo, yo, hermano de Jesucristo,
a todos ustedes pecadores. No, dice, yo estoy, y del Señor, estoy allá. Sí. Tenía un concepto muy claro en el equilibrio, la humildad de la persona más importante de Jerusalén después de la muerte de Jesús. La persona más importante, soy un siervo. Dios mío, la iglesia, necesitamos eso en la iglesia, ese concepto correcto de lugar, ¿no? De sabiduría, el equilibrio, muy importante, muy sobrio, ¿no? Muy sobrio, muy maduro, ¿no? Me gusta mucho eso. Y su epístola es muy madura, tiene mucha cosa. Algunos también lo hacen en la referencia a la manera como Job escribía. Es una forma muy equilibrada de la vida, un concepto muy claro. La escritura griega, en la manera como él escribe, es la más alta y de la más alta calidad. Él escribe tremendamente bien. O sea, el libro de Santiago es un libro escrito a perfección. Noten cómo una persona que sí oraba y todas estas cosas deja unos principios tan profundos desde una alta calidad, muy bien hecho. Contiene 4 citas al Antiguo Testamento y 53 referencias, como lo hacía Jesús. O sea, no los toca textual, sino hace referencia, como Abraham, como Isaac, como Rahab, como Job, como Elías. Me llamó mucho la atención esto. Antes de cerrar esta parte voy a hacer una aclaración. Cuando habla de la dispersión, hablan de lo que hemos sabido hoy en día como la diáspora judía. En Hechos 12, hasta Hechos 12 se presenta un fenómeno, y es que ellos están hablando de lo que estaba iniciando aquí, ¿sí? Jesús muere, viene el Espíritu Santo y empieza a consumarse la iglesia alrededor de las reuniones en la sinagoga y alrededor de las casas. Entonces la reunión se estaba dando hasta Hechos 12. La iglesia crecía. Recuerden que la primera campaña que hicieron fueron 3.000. Y después hubo otra campaña y hubieron otros 2.000. Que recuerden que se montaban varones, no los que iban a iglesia infantil. Entonces era una cantidad de gente que se estaba desarrollando la iglesia en Jerusalén, y donde las formas de reunirse eran alrededor de la sinagoga y de las casas. Y en ese momento viene la persecución. Y naturalmente, no estoy diciendo que ellos tan cobardes. No, es que cuando vienen a matarte, pues naturalmente la persona piensa en defenderse o en irse. Pero eso fue la herramienta de Dios para que el evangelio se extendiera al mundo. Viene la persecución, viene todo lo que es la imposición de Nerón, toda esta parte, y empiezan a expandirse por todo el mundo conocido. Y se da lo que es la diáspora o la dispersión. Es el mismo término, dependiendo del idioma como se tome. Y pues era la razón por la que él escribe a la dispersión. ¿Nota? Él está escribiendo a la gente que se fue, que estaba acá cuando vino esto y se fue y necesitan ser fundamentados. Entonces él es el pastor que hasta Hechos 12 no les había enseñado cómo vivir alrededor de esa situación, porque no la conocía, entre comillas, porque pues ya Jesús había sido perseguido, pero no pensó que le iba a llegar a él. Y ahora escribe, dice: hombre, se me olvidó este detalle, en los sufrimientos, en las pruebas, esta es la manera. Entonces, es eso. Miren los ejemplos o las personas que toca del Antiguo Testamento. Job, ¿sí? Es uno de los ejemplos que da. Elías, que fueron los senseis, ¿no? Esos son otros niveles, ¿no? Eso ya es gente top. ¿Sí? Isaac, ¿sí? Él habla de Isaac, de Job, de Elías, habla de Abraham, son sus ejemplos. Y de la fe de Rahab. Es muy interesante sus referentes. Y a mí me llama mucho la atención. Abraham lo toca en el 2.21, a Isaac en el 2.21, Rahab en el 2.25, Job en el 5.11 y Elías en el 5.17. Entremos un poquito al bosquejo general del capítulo 1. Dice las pruebas, tiene como un bosquejo general, que son las pruebas, las tentaciones, la ira y la religión verdadera, o la profesión de fe verdadera. Las pruebas que van del 1, del 2 al 12, las tentaciones del 1, del 13 al 18, la ira del 1, 19 al 20 y la religión verdadera del 1 al 21. Son como los grandes trozos.
Ahora vamos a lo más especificado. En este caso es la religión verdadera y la que tienen que llenar ahí en sus hojitas. La tentación es y la religión verdadera. La estructura del capítulo. Dale, para que ustedes la llenen ahí en sus hojitas. Entonces lo primero es el verso 1, en el saludo. Del 2 al 4 son las pruebas. Del 5 al 8 es la sabiduría. Del 9 al 11 son los pobres y los ricos. ¿Tú tienes guía, Osva? ¿No? ¿Sí? ¿Ahorita? No, ahorita. No, te acabaron de entregarla. Es esa la que estamos llenando. Mira esa. Mira, ahí debajo de la cartilla. Ánimo porque te quedas. Entonces está el 5 al 8 la sabiduría, el verso 9 al 11 los pobres y los ricos, en el 12 al 15 la tentación, en el 16 al 18 la buena dádiva, el 19 al 21 los oidores, y el verso 22 al 25 los hacedores de la palabra, y 26 al 27 la religión vana o pura. En la vista panorámica se destacan los versos 1-2, que son en los pasajes clave. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla y le será dada. El 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. De 1:26, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. El 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y se guarden sin mancha del mundo. Como sin mancha, limpio. Gracias, mácula sin mancha. Vamos más o menos aquí, en sus hojitas, para que lo completen. ¿Sí? Eso, ahí vamos. ¿Vas bien? Sí, listo. Vamos con el panorama general de Santiago 1. Ya esto lo pasé, mamita. Gracias. Aquí en el panorama tenemos algo muy importante. Dos términos que son radicales: los perfectos y los engañados. Perfecto, como lo dice ahí el PowerPoint, es teleios en el griego. Teleios es maduro, profundidad con Dios y confianza mayor. Una persona madura no es porque lleve tiempo, sino por la capacidad de su confianza en Dios. Descansa cada vez más en Dios, confía en Dios. La profundidad está con Dios. Mi profundidad está mayor con Dios y confía en Él. Note una cosa, como lo decía ayer con los muchachos, en el Señor no hay niveles. Si no, yo soy más santo o estoy en otro nivel, o sí, escala de, no sé, de ascenso, de santidad, somos iguales. Y si vamos a tener una escala es hacia abajo, ¿sí? El que es mayor es el que sirve, el mayor es el que sí, o sea, si lo queremos mirar así, pero la realidad es que, la realidad, como lo voy a decir ahorita en la prédica, la humildad es el concepto adecuado de quién es Dios y quién soy yo. ¿Sí? Eso es lo que me va a hacer a mí hacer la diferencia. ¿Sí? Exacto. Correcto. Entonces siempre la condición nuestra, independientemente de lo que Dios haga, es que yo debo humillarme. Sí, o sea, si ese es el requerimiento para mí, independientemente de lo que haga Dios, es que yo tengo que estar humillado. Esa es mi situación. ¿Por qué se dice que una persona es madura? Porque tiene una confianza en Dios, descansa en Dios.
Y en la medida como yo descanse en Dios y pueda vivir una profundidad mayor, eso me hace a mí sentir que esa vez estoy menguando, no que estoy aumentando. ¿Sí? La psicología normalmente lo que motiva es autopromoción. La Biblia siempre habla de autohumillación. ¿Sí? Porque la situación es que cuando yo confío en Dios, eso me promueve. Cuando yo entiendo quién soy en Dios, mi imagen en Dios, mi lugar en Dios, eso me promueve. ¿Sí? Cuando yo entiendo quién soy en Dios, eso me da cordura, sabiduría, equilibrio. Lo más importante es entender quién soy en Dios, qué piensa Dios de mí, y para eso se necesita la Escritura. Entender eso. No libre de pecado. Una persona madura no es una persona libre de pecado. Y eso es importante aclararlo. No es una persona libre de pecado. Un perfecto no es una persona libre de pecado. Muy bien, porque la maneja con Dios. Muy bien, Osvaldo. Súper. Muy bien. Ya estás ahí pecado. Muy bien. Una persona madura espiritualmente sabe que su confianza está en Dios y que su carácter estable, piadoso y justo lo hace vivir tranquilo como lo hacía Santiago. Piadoso y justo. Confío en quien he creído. Teleios es completo. Crecimiento mental, carácter moral. Un maduro es un perfecto, o sea, aquel que se está cada vez pareciendo más a Cristo. Ese es un maduro. Ajá. Claro, pero no quita el hecho de que tenemos el pecado. ¿Me hago entender? No lo quita. Y a veces nosotros jugamos más duro el pecado que la situación de una persona madura. Y eso es un equilibrio, ¿no? Completo. Dentro de cuando estaba haciendo lo de las convenciones y me puse en la tarea de buscar las convenciones virtuales. Y hay muchos, ¿no? De oposición, hay varios, pero solamente encontré un conector que habla acerca de la finalidad o propósito y que es precisamente el que habla para que sean perfectos y completos. Wow. Era el único que hablaba acerca de eso. Wow. El propósito total es eso. Qué lindo, muy bien. Gracias por estudiar y ayudarnos. Gracias, muy chévere. Completo, ese perfecto es una persona completa. Y note lo que el término es holocleros, que es sano. Note para nosotros que es completo. Completo es algo terminado, ¿no? Pero para el Señor es una persona sana. Sana en el griego, en lo que quería decir. Tú sé completo. Y es como tú sé sano. Sano en todas tus cosas. Sano en cada una, sano en todas las partes. Posiblemente el 1:1 habla del hombre cabal, ¿no? En todas sus partes. Es cabal. El maduro nunca renuncia a su fe. La persona que es completa y es sana no renuncia a su fe. Lo hace uno pensar mucho estas cosas, ¿no? Si pasa la prueba, es genuino. Si está en alegría, es genuino. Está sano. Responde correctamente al momento. Dios le premia siempre al maduro. Y eso es una cosa muy linda. Porque pues el más beneficiado alrededor de estar completo y estar sano en Dios y ser maduro soy yo. Pero el Señor además de eso dice, usted tiene una corona, la corona de la vida de Job. A la persona que sea madura, dice, yo le daré la corona de vida como Job. Y no sé cómo se referencia a eso, porque si Job hubiera recibido, Job recibió 3 veces lo que el Señor le quitó en una. Recibió 3 veces. Pero yo creo que Job no estaba ni pensando en que se le devolviera eso. Sí, o sea, él no estaba esperando el cheque de vuelta. Él simplemente llegó a madurar. Él quería eso y él estaba tranquilo con eso para él. Y vinieron 3 veces la bendición de Dios, la corona. No sé a qué se referencia directamente o pues es la que se va a entregar allá en la eternidad. Pero por otro lado habla del engañado, que es apatado. Apatado es el término en griego que explicaremos a continuación. Y solamente voy a dejar esta entrada, ese término del engañado. Dice, el término que utiliza Santiago es el término que utilizó Primera de Timoteo 2:14 alrededor del engaño de Eva.
Y dice que Eva, y la razón por la que siempre si hay un término que se utiliza, sobre todo en la función de la iglesia en la mujer, es que puede ser engañada. Y es el mismo término, es el mismo término que utilizan en el hebreo para el engaño de Eva. Es el mismo. Y quiere decir que puede ser engañada totalmente. Totalmente. Ese es el término, es un engaño total. O sea, yo me puse a pensar en esto. Y es que Eva estaba totalmente convencida en algún momento de la tentación. Estaba convencida. Y a mí eso me hizo pensar, ¿no? Porque pues la mujer tiene un corazón muy dulce, ¿me entienden? Y ella, el enemigo la engañó totalmente. O sea, ella estaba como los musulmanes, ¿no? Le meten al edificio un avión y están convencidos de que van a tener un harem en el cielo. Están convencidos, o sea, totalmente. Y eso es una situación muy... Yo lo quise hacer, pues leí mucho sobre eso, pero quise traer esto porque aquí la mayoría de ustedes son mujeres. ¿Sí? Entonces, eso. El sufrimiento, vamos con el primero para que lo completen en sus guías. El sufrimiento ayuda a madurar al hombre. Ahí, ese es el primer título, solamente voy a utilizar 2. Voy a ir en 2. El sufrimiento ayuda a madurar al hombre. Y vamos a trabajar del verso 1 al verso 16. Las fuentes del sufrimiento. Y quisiera tocar aquí una situación de lo que estaba pasando. Santiago se escribió, se piensa después del martirio de Esteban. ¿Sí? Estamos en una situación donde la iglesia está creciendo, está todo el momento de la muerte del Señor Jesús. Están organizando gente madura para que organice las mesas, gente santa, separados para el Señor, y matan a Esteban y matan a Felipe. En el caso de Santiago se da el escrito quizá después de la muerte de Esteban, en Hechos 7, del 31 al 34. Todo esto va después de Cristo, bajo la persecución de Herodes Agripa I y después bajo Nerón. Hechos 12, que se escribe más o menos hacia el año 44, que lo escribe Lucas, ¿verdad? Hechos lo escribe Lucas. No hace ninguna mención al concilio de Jerusalén, que fue en el 49. Entonces se piensa por eso que Santiago se escribió antes. Pero establece algo inicialmente, y es algo que tiene relación a lo que ya había dicho de los maduros y los engañados. Y es que Santiago arranca diciendo, ¿cómo dice el 1-2? Para que me ayuden, el verso 1-2. ¿Cómo dice? ¿El 1-2? Sí, el 1-2. Muy bien. Dice, hermanos míos. ¿Usted qué piensa cuando dicen hermanos míos? Es alguien muy cercano. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hermanos míos. Que se identifican con la misma situación. Hermanos míos. Yo me identifico. Ok. Hermanos míos. Dice hermanos míos. La referencia a hermanos míos, tened por sumo gozo, es que el término hermanos míos es un término que depende de cómo era utilizado, y si era para hermanos judíos. Recuerden que le estaba hablando a las 12 tribus. Ajá. Sí, entonces dice si está hablando a los hermanos judíos o si está hablando a los hermanos en la fe, porque asimismo dice en el capítulo 2, dice, hermanos míos, que vuestra fe es en el Señor Jesucristo. ¿Nota cómo hace la diferencia? En uno hace hermanos míos y en el otro dice hermanos míos los que tienen la fe en Jesucristo. Entonces noten que es una variable de términos. Entonces se puede mirar de las mismas maneras. Pues entonces en ese entonces se usaban ambas maneras. El hermanos míos, que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ¿no? Y está hablando ¿a quiénes? A los de la iglesia. Voy a preguntar otra vez, a los de la iglesia. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Le dice que su fe sea sin acepción de personas.
Aquí se refiere a aquellos hermanos que tienen la fe en el Señor Jesucristo. Debemos hacer un paralelo, y es que Jacobo se dirige siempre a dos públicos dentro de la iglesia. Siempre hay dos públicos en sus palabras. Unos que son salvos, que profesan una fe auténtica, a ellos los motiva a perseverar en las situaciones. Y otros que, aunque estando en la iglesia, nunca serán salvos. Y a estos nos motiva a que miremos sus obras. ¿Nota? Dice acá, hay unos que profesan una fe auténtica y son los que se motivan a perseverar. Y otros que, aunque estando en la iglesia, nunca fueron salvos. ¿Y a qué nos motiva a ellos? A mirar la forma como viven su fe, sus obras. Si las obras no concuerdan con la profesión de su fe, no es salvo. Esa exhortación de Santiago es que se examinen, nos examinemos. Es aquellos que no son salvos aunque vienen a la iglesia. Santiago dice, sé que algunos de ustedes no son salvos, es lo que está queriendo decir. No tienen a Jesús como Señor de su vida y usted está engañado, aunque venga a la iglesia. Razonar a un lado o justificarse de paso, esta palabra se usa para los cálculos matemáticos y es el cálculo equivocado. Santiago está motivando a que usted, si piensa que suma bien, revise sus cálculos. Es el término utilizado por las matemáticas. ¿Sí? Usted piensa que 2 más 2 es 5 y como decía uno cuando era chiquito, o sea, usted chupa mocos que eso es 5 y está ahí. Y usted dice, sí, eso es 5, y el Señor le está diciendo, revise su suma. Revísela, aclárela. Eso es el término que está utilizando Santiago ahí. Está teniendo una utilización de un término matemático. Algunos piensan en sus cálculos que son cristianos, pero están equivocados. Santiago también usa el ejemplo del espejo, que bien lo dijiste tú. Debido a que el espejo en esa época no era de vidrio. El espejo no era de vidrio, sino era metálico, de bronce, de plata, de oro, y se martillaba hasta hacer láminas, aunque el reflejo no era el adecuado, nunca era perfecto. Si no se ve bien con la urgencia, si usted no se ve bien en el espejo, tiene una urgencia de reaccionar. Tiene que mirarse al espejo y verse bien. Me dirijo a ustedes como personas que se engañan pensando que mirándose en ese espejo están bien. Tienen que sojuzgarse. Que se han engañado, debemos pensar en sus obras, ya que usted no es salvo. Cuando Santiago habla de los engañados, ¿en quién piensa uno cuando se habla de engañados? En el otro, no en mí. Es normal eso. Pero aquí lo motiva a que usted no sea engañado, examínese. Para quien es creyente, que esté firme y obedezca al Señor en paz. Cada uno de nosotros debemos buscar que el Espíritu Santo realmente transforme y examine nuestra vida. ¿Soy igual antes o soy diferente ahora? Eso es lo que hace un cambio. O quizá peor, soy más moral, pero tengo una fe que no se descansa en el Señor. Disfruto los tiempos con Dios. El sufrimiento en las pruebas, dice ahí que es diversas pruebas. Estoicos, que quiere decir multicolor y variado de carácter. Cuando dice que ustedes van a estar en diversas pruebas, cuando dice multicolor, ¿habla de una misma prueba? Multicolor, ¿sí? Es la situación de que van a ser de diferentes matices. Es variado en el carácter de la prueba, no siempre va a ser la misma. Pruebas es peirasmos, en griego, que quiere decir por experimento del bien. ¿Notan lo que quiere decir una prueba? Es la experiencia para bien, la aprobación para corregir. Están diseñadas las pruebas para descubrir la calidad de un objeto, el objeto de la prueba, y después darle una aprobación. Génesis 22, 1, 2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. En Deuteronomio 8, 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte y para probarte. Y Moisés respondió al pueblo,
no temáis, porque para probarnos vino Dios. Entonces, note cómo ellos entienden el momento en el que están. Pero vosotros sois los que habéis permanecido, esto está en el Nuevo Testamento, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice acerca del mismo Jesús, en lo cual vosotros os alegréis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6. ¿Perdóname? No, estos son complementos, creo. Ahí estábamos en el sufrimiento de las pruebas. Ahí está. En Peirasmos. Ahí está. En el verso 9 hace una referencia a la humilde condición, a la persona de humilde condición, o sea, al pobre, y al rico. ¿Y qué vemos? Que dice, goces el rico y entristezcas el pobre. Se gloría en su alta posición. ¿Cómo es la cosa? Pero que el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición. En su alta posición. Muy bien. Se hace una claridad. Aquí no se trata, aunque Santiago tiene un comentario muy social, por lo que dije antes de la situación romana que estaba alrededor de ellos. Hace una claridad en la condición del rico y la persona humilde. Y es que, qué sabio es Dios en las pruebas, porque las pruebas no son solamente para los pobres, también para los ricos. Son igual. La prueba coloca al rico y al pobre en la misma condición. Muy bien. Porque el dinero es neutro. Hay gente que siendo pobre es muy orgullosa. Y hay gente que siendo rica es muy humilde. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero el Señor los coloca a los dos al mismo nivel. Las pruebas son por iguales, o los ricos no tienen pruebas. Dime. También llora, por supuesto. Por ello nos han enseñado que hay unos que son los reyes y otros son los siervos. Ese es el mismo que en la familia, pero los ponen. Claro, los pone al mismo lugar. Están al mismo nivel en la experiencia de dejar de preocuparse por cosas terrenales. Los pobres y los ricos deben regocijarse porque Dios no hace excepción de personas y ambos tienen el mismo privilegio de ser identificados con Cristo. Por ello, el pobre puede gloriarse en su alta posición espiritual delante de su gracia y la esperanza noble que lo acompaña, y el rico tiene el privilegio de humillarse por medio de las pruebas. Esto a él le ayuda a regocijarse dándose cuenta de que la felicidad y el contentamiento genuino depende de la gracia de Dios, no de un poder humano terrenal. Es lo que tiene que darse cuenta el rico. La referencia a la flor, que fue la referencia que nos hizo Alejandra, es porque en Palestina pasa algo en febrero, y es que florecen las flores. En Palestina, en febrero, las flores, pero el calor de mayo las mata en una semana. ¿Qué está contando ahí Santiago? De que las cosas terrenales son como la flor. Tú estás hoy, mañana no. ¿En qué estoy poniendo mi fe, mi confianza? Sea que tengas mucho o tengas poco. Es neutro. La situación de esto es que está el Señor colocando que las posesiones materiales se acaban, tienen un límite, como el hombre, y seguramente como la confianza que el hombre tiene en las cosas materiales. Los sufrimientos de las tentaciones. Estas provienen del diablo, quien hizo al mundo, la carne, y tienen el propósito de hacer que salgan a relucir lo peor de nosotros. Note algo, y es que Santiago no dice en sí que la prueba es lo que nos da gozo, porque la prueba ¿a quién le da gozo? A nadie. La prueba y la tentación es difícil. Para cualquiera eso es duro, eso es terrible. La prueba siempre va a ser difícil, la prueba es para llorar, no para estar feliz, sino porque sabemos que la prueba, cuando viene de Dios, un Dios bondadoso, que nos trae la prueba, siempre su propósito va a ser bueno. Me gozo en Dios, que la prueba produce algo en mí después de que la pase. En eso es lo que me gozo. Me perfecciona, me va a hacer más bonito. Entonces, en este caso es donde la prueba se necesita moldear la paciencia. Paciencia es algo que necesitamos todos.
O sea, la prueba y la tentación son la cara opuesta de una misma moneda. Es decir, que Dios o Satanás pueden estar trabajando en la vida de un creyente por medio del mismo hecho. El uno para santificarle y el otro para pervertirle. 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta nada. Hace un contraste desde el verso 12 acerca de la tentación y la prueba. La tentación es un dolor con la intención de destruir. Prueba es un dolor de la intención de purificar. La tentación que trae Satanás la trae a nuestra carne, la prueba la trae Dios. Pero el dolor es igual, el propósito es distinto. La concupiscencia es seducida por Satanás, no viene de adentro. Dios quita este demonio, no, lo que se está tentando es mi carne. Ahí Dios no tiene nada que ver, el que tiene que vencer es usted con las herramientas de Dios, pero pues no es un demonio, es su carne lo que está siendo probada. Dios no puede ser tentado, no tiene la capacidad de hacer mal y no es vulnerable a él. La naturaleza caída es propensa de una manera fuerte a desear cualquier pecado. Ser atraído hacia el pecado es seducido, es deleazo, es capturado por el anzuelo. Sí, como yo le decía alguna vez a los jóvenes, si usted piensa que una tentación con una mujer va a ser una niña que llegue toda llena de pichas, con el pelo todo, pues está equivocado. La tentación nunca va a ser así. La tentación va a ser algo apetecible a su carne. Sí, apetecible. Eso es como cuando usted está en dieta o cuando usted haga el ayuno de Daniel y le pongan un pedazo de carne. Seguramente el enemigo va a poner eso para que su carne sea seducida. Es normal. ¿Sí? Cuando usted tiene una situación de un régimen, de una disciplina, para nosotros el altar familiar, por ejemplo, a veces es difícil y ese día, mejor dicho, todo salió mal. Pero uno tiene que tener la fuerza en el Señor de hacerlo. Para hacer el altar familiar, para pedir perdón, para pedir ayuda, en fin, para todo. La carne es atraída por ella, es como el término ahí precisamente es ese, anzuelo, que atrae tu carne. Es llevada a la muerte y siempre va a traer muerte. Nunca ocurre en un momento a otro, es un proceso. La carne es atraída en un proceso, no de un momento a otro. Se usa para concebir y dar a luz. Y es tremendo el ejemplo que da Santiago porque utiliza un término de vida para hablar sobre el pecado que da a luz la muerte. Pero era nuevamente para utilizar un término que se iba a pensar. Y es que el bebé no nace, no son como los pollitos, no son 21 días. ¿Sí? El pecado lleva un proceso de concebirse, de concepción. Y asimismo como el bebé, que dura 9 meses. O sea que cuando usted ya cayó, no fue porque cayó de un momento a otro, sino porque hubo un proceso. El carácter del sufrir, las características del sufrimiento. Dice, son frecuentemente repentinas, son seguras, podemos, ahí para que lo llenen en sus hojitas, son seguras. Dice, cuando os halléis, o sea, ya lo da por hecho. Dice, cuando os halléis, y en el anterior dice, os halléis, ya lo da todo por hecho. Pueden ser variadas en diversas pruebas, como ya lo expliqué, pueden ser físicas, económicas, espirituales, mentales, sociales, en fin. El propósito del sufrimiento. Ya sabemos que Dios permite el sufrimiento, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque el sufrimiento nos ayuda a cultivar la paciencia. Paciencia es hupomone, que es resistencia. Aguante alegre, esperanzado en la perseverancia. Y acá se utiliza el término a la relación de los árboles. Los árboles que tienen las raíces más profundas son los que reciben más viento. Los árboles que tienen las raíces más profundas, ¿sí? Los que crecen más alto, son los que les dan más duro el viento. Y resisten. Que están más altos. Son los que buscan estirarse. Los árboles, cuando viene el viento, los hace estirarse para arriba, para aguantar y meter más sus raíces. Entonces, correcto, la perseverancia.
Y lo segundo es porque el sufrimiento nos trae un galardón. Nos trae un galardón en el cielo. Lo dice el 1:12. La actitud ante el sufrimiento, qué difícil la actitud. Esto sí es difícil. Cuando yo lo hice me pareció difícil. ¿Cómo debe el creyente responder a las pruebas y a las tribulaciones? Con sumo gozo. Dice Mateo 5:12, 1 Pedro 1:6. Y dice, el sumo gozo es, ese tener es considerado evaluar. Evalúe su gozo. ¿Sí? Ese tener es, evalúe su gozo en medio de la prueba. Evalúelo. Evalúelo. Usted está madurando si en la prueba, ¿cómo es su gozo? Evalúelo. Ese es tener sumo gozo. Tener es, evalúe. Evalúe su gozo. Y eso es una cosa difícil. Sí, mira, yo le decía ayer a Simón, mira, me voy a machucar. Ay, me machuqué. Miremos el gozo que sale en mí. Sí, entonces, esperando que ya vienen para los otros dedos y no... Entonces, sí, pero es eso, ¿cómo evalúe su gozo? Sí, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala y le será dada. Es el mismo contexto. Dice, ahora estas dos están completamente conectadas, la prueba y la sabiduría. La intencionalidad es directa. ¿Qué es sabiduría? Es saber cómo vivir, cómo le agrada a Dios. ¿Cuál es el contexto? El gozo en la prueba, está siendo perseguido, está sufriendo. ¿Saben que los cristianos, para nosotros está la persecución? Y los cristianos no nos gusta ser perseguidos. No nos gusta. Nosotros queremos estar dentro de donde nos quieren. Y ahí es difícil porque a todos nos hace llorar que no nos quieren. ¿Cierto? Todos queremos que nos quieran. Pero la persecución es algo muy difícil. Y dice, ¿no sabes cómo gozarte en la prueba? Sabiduría. Pide sabiduría de cómo enfrentar la prueba con gozo. ¿Saben? Y esto tiene mucha sabiduría porque el gozo del Señor es la fuerza en la prueba. Es la fuerza en la prueba. Y el Señor tiene mucha sabiduría en cómo dice eso. Mira, no pierdas el gozo. Es como si yo estuviera corriendo, ¿no? Estuviera corriendo, y me estoy cansando. Y el Señor dice, alégrese, para que vuelva otra vez a seguir corriendo. No es que le estoy diciendo que va a parar de correr, y tal vez, sino que tienes que tener más fuerza para terminar. Y eso es el gozo. Ahí es donde está la cosa. No sé cómo podría tener gozo en medio de esto. Diríamos todos, ¿no? Pues ¿quién va a tener gozo en esta vaina? Pues pregúntele a Dios que Él le va a dar la sabiduría para pasar la prueba. Entonces, ahí es donde el gozo es la respuesta alrededor de la sabiduría. Pedir a Dios es un mandato, no lo da como una opción. Lo dice como un mandato. Dios, pedir la sabiduría no lo está dando como una opción, lo está dando como un mandato. Es algo necesario al creyente buscar la sabiduría en abundancia. Y el Señor dice, se la voy a dar en abundancia. No borres, tranquilo. Al pedir debe ser con fe, con confianza y tranquilidad, no dudando nada, dice el Señor, porque si no usted será como una ola. No dude. Dudar es estar dividido en el pensamiento. Es tener dos pensamientos y eso acaba una cabeza. Créame que cuando usted tiene dos pensamientos en una cabeza, eso le acaba la cabeza. Esto no solo da indecisión, sino un gran conflicto interno. El que duda que Dios puede darle sabiduría es como una ola, como un mar revuelto, agitado que va de un lado a otro y que no puede estar calmado. Lo importante, aquí tiene es muy completo esto que dice Santiago. El que es así, la Biblia le llama un hombre de doble ánimo, porque expresa división entre Dios y el mundo. Y esta es la descripción que Dios siempre da para los hipócritas. Y no la mujer. Sí. Pero me parece muy duro.